Buenas tardes, hablamos de estrategias de bolsa. Son las 4 de la tarde y vamos a empezar este seminario online dedicado a explicar una estrategia para operativa. Vamos a dejar 1 o 2 minutos por si alguien todavía puede incorporarse. Mientras tanto, lo que podemos aprovechar es para hacer pruebas de sonido y de visión. Entonces, por favor, agradecería que a través del chat comentarais si se oye o se oye bien o si ve bien. Mientras tanto, esperamos si alguien se incorpora. Bien, pues vamos a empezar con este seminario de estrategia para operativa. Vamos a explicar en el día de hoy una estrategia que nos va a servir para operar y aparte de esto vamos a explicar una serie de conceptos que se apartan de lo que es propiamente la estrategia, como son la gestión de riesgo, gestión monetaria, gestión de capital, etcétera. Vamos a completar un poco más lo que es una estrategia y casi hablaremos ya de lo que es un sistema de trading. Vamos a presentarnos ante todo. Estrategias de Bolsa está formada por Germán Valderas y Carlos Verdú, quien les habla. Los dos estamos formados en análisis técnico, velas japonesas, gestión de sistemas de trading, etcétera. Habitualmente operamos en trading intradía, en índices y en swing trading en acciones mayormente. Vamos a ver, la estrategia que vamos a analizar hoy es una estrategia de triple cruce de medias móviles, concretamente las 4, 18, 40. Esta estrategia es ya conocida en el mercado, se basa en una idea de Scott Lowry, que es un trader que opera en futuros, pero Estrategias de Bolsa la ha intentado mejorar con unos nuevos filtros de entrada y con unos nuevos indicadores. La media móvil es el indicador más sencillo y más utilizado por todos los traders y analistas. Es un seguidor de tendencias y es sencillo porque visualmente es fácil de seguir la tendencia y no es tan complicado como otros indicadores que son más complejos. Por este motivo, hay muchos sistemas basados en las medias móviles. Nosotros vamos a explicar uno de ellos, que es sencillo, pero creemos que lo importante no es tanto la estrategia de entrada en el mercado, sino como luego veremos cómo nos posicionamos, cómo asumimos el riesgo y cómo tomamos los beneficios cuando se producen. Este sistema, lógicamente, al estar basado en una media móvil, que es un indicador de tendencias, es un sistema tendencial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que es un sistema o estrategia, mejor dicho, que se comporta perfectamente cuando se producen tendencias claras y definidas y es donde obtiene su máximo rendimiento, pero a la vez es una estrategia que cuando no hay tendencia y estamos en mercados laterales sufre un poco más. Al decir sufrir nos referimos a que tiene pérdidas y no tanto beneficio. La ventaja de esta estrategia es que podemos ajustar mucho el stop. Ya veremos el porqué, pero cuando entramos podemos hacerlo con un stop muy ajustado. Esta es la clave del sistema, porque al entrar con un stop muy ajustado, cuando se produce alguna pérdida, es una pérdida asumible, es una pérdida pequeña. En los periodos laterales, las pérdidas que tenemos son muy pequeñas debido a que ajustamos el stop. Por contra, cuando se está en una tendencia prolongada, podemos tener un beneficio más sostenido que nos compense las pequeñas pérdidas que se producen. Indicadores. En indicadores vamos a ir viendo cuáles son los indicadores que nos son necesarios para desarrollar esta estrategia. Primero de todo, una media
exponencial de 4 periodos o el precio. Nos referimos a esto porque al ser una media tan corta va muy solapada al precio y prácticamente podría ser sustituida por el precio. En segundo lugar, tenemos una media móvil exponencial también de 18 periodos. Bueno, las siglas EMA es la nomenclatura americana o inglesa de la móvil exponencial, que es Exponential Moving Average, pero bueno, es la media móvil en castellano. El tercer indicador que utilizamos, la tercera media, es una media también exponencial de 40 periodos. Por eso esta estrategia se la denomina triple cruce 4, 18, 40. Seguidamente utilizaremos una media móvil, esta simple, es el Simple Moving Average de 200 periodos. Y algunos indicadores. Uno de ellos será un MACD en su configuración convencional, que es la 12-26-9, aunque visualmente en estrategias de bolsa lo hemos modificado para que nos detecte mejor los cambios de tendencia. También utilizamos el RSI, que es un oscilador, en su formato original de 14 periodos. Y esta sería la plantilla ya configurada. Vamos a repasar un poco. Esta es la plantilla con todos los indicadores. Donde está el puntero, vamos a ver la primera media, que es esta negra fina, que va efectivamente muy pegada al precio. Ya se ve, es esta negra. La segunda es la media de 18 periodos, que es amarillo-naranja, un poco más gruesa, que es esta que tenemos aquí señalando con el puntero. La tercera media que hemos colocado, que hemos anunciado, es la de color rojo, que es la media de 40 periodos. Esta media la tenemos configurada en bicolor. Se puede ver que es rojo cuando es bajista la tendencia y pasa a azul cuando la tendencia es alcista. Esto nos facilita un poco ya visualmente ver el cambio de tendencia, tener esta media en dos colores. Esta es la de 40. Luego finalmente en cuanto a medias tenemos la de 200 periodos. La media de 200 periodos es esta más delgada que está arriba de color violeta y esta media es la que nos marca la tendencia principal o la tendencia a largo plazo en el periodo en que nos movamos. En cuanto a medias ya las tenemos todas colocadas. Más abajo veremos el MACD, aquí lo tenemos, en color rojo y azul en una configuración especial que ahora explicaré. Una advertencia, esto que vemos no es el histograma clásico del MACD, sino que en realidad es la línea MACD, ahora lo explicaremos. Finalmente más abajo vemos el RSI. El RSI es un RSI de 14 periodos, convencional, no tiene nada, simplemente que las líneas habituales que constan en las plataformas que están en 70-30, las eliminamos para quedarnos con una sola línea horizontal en el nivel 50. Esto es así porque queremos que nos marque cruces en la zona de 50 y lo utilizamos de la siguiente forma. Cuando está por debajo de 50 consideramos que hay poca fortaleza en el precio, por tanto nos confirma una tendencia bajista, como vemos en esta zona, color rojo. Cuando cruza el 50, el RSI es un buen indicador de fuerza y nos dice que el precio está fuerte y coincide con tendencias alcistas. Lo mismo que el MACD, lo que le pedimos es que cruce la línea 0, en azul nos marca zonas alcistas, de tendencia alcista, y en rojo de tendencia bajista. Son indicadores que nos apoyan la estrategia de las medias, que luego explicaremos. Abajo de todo muy pequeño hay un indicador rojo y verde, que es un indicador desarrollado especialmente por estrategias de bolsa. Este no está en la biblioteca de ninguna plataforma. Nosotros estamos utilizando ahora mismo por real time, pero este indicador no existe en estas plataformas. Lo hemos desarrollado y lo que hace es facilitarnos la labor en cuanto a la detección de los puntos de entrada. Ahora lo que podríamos ver es cómo configuramos el MACD, que es lo más importante. Vamos a ver, las medias móviles en principio
y para abreviar un poco no las voy a poner, pero si alguien desea que las coloquemos a través del chat lo podemos comentar y le podemos ayudar. Vamos a ir directamente a insertar el MACD a través de la plantilla de indicadores. Lo tenemos aquí, MACD, lo añadimos, lo tenemos añadido. Este sería el formato convencional de un MACD, pero vamos a cambiarlo. Lo primero que vamos a hacer es anular el histograma, que lo tenemos aquí, lo hacemos invisible a través de este menú, ponemos invisible y desaparece el MACD. Ahora la línea lenta, que es la línea de señal, que es la línea punteada, también la vamos a hacer invisible, estilo invisible y desaparece. Ahora ya nos hemos quedado exclusivamente con la línea de MACD, que es esta, y lo que le pedimos al indicador es si está por debajo o está por encima de la línea de 50. Nosotros si lo transformamos a histograma de esta forma, tenemos una manera visualmente más atractiva y más cómoda de ver este indicador. ¿Correcto? Este era el formato que hemos visto en la plantilla. A partir de aquí le añadiríamos el RSI. Esto ya imagino que ustedes lo conocen, pero el RSI, que sería este indicador, pues ya se lo añadimos. Nosotros ya lo tenemos configurado así. Por defecto viene con otras configuraciones, pero en definitiva lo importante es marcar la línea de 50. Esto sería en cuanto a la formulación de la plantilla. Vamos a seguir con la presentación. Bueno, vamos a ver. Tenemos ya la plantilla formada y explicada. Vamos a ver en qué espacios temporales podemos trabajar con esta estrategia. El espacio temporal que vamos a utilizar y que vamos a intentar utilizar hoy, si podemos operar en el mercado, será en gráfico de 1 minuto, en velas de 1 minuto. Luego explicaremos que esta no es el único espacio temporal, por descontado. Esta estrategia puede utilizarse casi en cualquier espacio temporal, incluso en días, pero en principio vamos a emplear gráfico de 1 minuto porque nos da muchas más entradas durante la sesión. Vamos a operar en el índice Dow Jones americano y en CFDs en el contrato que cada punto equivale a 1 euro. Contrato de 1 euro, un punto. En el mercado y según la plataforma que cada uno utilice, sabrá que hay diversos tipos de contrato. Hay de dólar punto, hay de 2 euros el punto, etc. Nosotros consideramos que el más fácil y el más cómodo, sobre todo para la gestión monetaria, es el de 1 punto, 1 euro. ¿Por qué el Dow Jones? Bueno, esta estrategia se puede utilizar en otros índices, por ejemplo en el DAX, pero consideramos que para iniciarse es mejor el Dow Jones, que es un índice menos volátil y que presenta unas tendencias más marcadas normalmente, con menos altibajos. El DAX es un índice muy peligroso que se mueve mucho y tiene mucha volatilidad. El horario y otros aspectos a tener en cuenta. Esto es importante porque, como sabemos, el Dow Jones, el mercado americano, trabaja por la tarde. El horario óptimo que nosotros consideramos es de 16 a 18 horas, de 4 a 6 de la tarde y de 8 a 9 y media. ¿Por qué? Porque de 3 y media, que es cuando abre el mercado, hasta las 4 o 4 y cuarto, en la apertura hay movimientos muy bruscos, alzas y bajas, volatilidad elevada y no se define normalmente la tendencia del día. Entonces viene el momento óptimo para poder operar, que acostumbra a ser de 4 a 6 de la tarde. Luego hay 2 horas aproximadamente de 6 a 8 coincidentes con el horario de comida de Estados Unidos, que el mercado se acostumbra a ralentizarse, entonces se pone más lateral y no quiere decir que no se pueda operar, pero hay que estar alerta. Hay días que sí, hay días que no. Luego hay una segunda parte de la sesión en donde vuelve a animarse, vuelve a haber movimiento, bueno para coger alguna operación que sería de 8 a 9 y media. Pasada las 9 y media tampoco aconsejamos operar, falta solo media hora para el cierre, que es a las 10,
y vuelve a haber movimientos muy bruscos al cierre y volatilidad elevada, por lo que aconsejamos estar fuera ya del mercado a esta hora. Otro aspecto muy importante para nuestra operativa o cuando la planteemos es tener en cuenta de no operar si hay publicación de noticias macro. La publicación de noticias macro en Estados Unidos afectan mucho al movimiento de los índices. Normalmente las horas en las que se publican estas noticias acostumbran a ser a la 1:30, a las 2:30, en algunos días hasta las 4, con lo cual en principio si operamos a partir de las 4 las noticias ya se han publicado. Lo que ocurre es que a veces también hay ruedas de prensa que pueden producir a las 6, a las 7, a las 8 de la tarde y esto es lo que hay que tener en cuenta. Hay una herramienta muy útil para poder conocer de antemano las noticias y prepararnos la sesión, que es nuestra propia página web. En la web de Estrategias de Bolsa, en su página de inicio, tenemos directamente las noticias, la agenda de noticias que se van a publicar durante el día. Esto han sido todas las noticias que se han publicado por la mañana. Las noticias tienen un indicador, 3 cabezas de toro, aunque no sé si se aprecia en la pantalla, 2 o 1, en función de la importancia que tiene la noticia. Si ahora nos situamos a mediodía, vemos que efectivamente tenemos en Estados Unidos a las 14:30 se han publicado las ventas minoristas subyacentes y las ventas minoristas. Si tiene 3 indicadores en rojo, son noticias que pueden mover mucho el mercado. En este caso han sido positivas, por tanto el movimiento tendría que ser al alza. No tenemos nada más. Las noticias de un indicador de un toro no acostumbran a mover el mercado y a las 7:20 hay una de 2 que es una rueda de prensa. Hay que estar con mucho cuidado porque si se produce esto pueden haber movimientos instantáneos muy bruscos. Por tanto, una precaución es este día, hoy concretamente, a las 7:20 hay que estar o fuera del mercado o habiendo ajustado muchísimo el stop. También aprovecho para comentar que en nuestra página web, en esta misma pantalla de inicio, tenemos siempre información de todos los índices en tiempo real. Vamos a seguir con nuestra presentación. Vamos ahora ya a definir cómo operaremos en esta estrategia y, por tanto, cuáles son las condiciones de entrada, en este caso, en su vertiente alcista. Es decir, qué condiciones se han de dar para que hagamos una compra o entrada alcista. Lo primero será un corte alcista de abajo arriba de la media corta, de la más rápida, de la media de 4 periodos con la media de 18. Aparte de este corte, pedimos que la media intermedia sea superior a la media larga de 40 periodos y que el precio o las 3 medias sean superiores a la media larga, que es la media de 200. Bueno, todo esto lo veremos ahora en un gráfico porque se ve mucho mejor que explicado, pero lo dejamos escrito en la presentación. Es decir, corte alcista de la M4 con la M de 18, media de 18 superior a la media de 40 y precio superior a la media de 200. Aparte de esto, los dos indicadores nos tienen que apoyar, si no, no podemos entrar. El MACD tiene que estar por encima de la línea 0, o lo que es lo mismo en la configuración que hemos visto o que tenemos diseñada, tiene que tener color azul, y el RSI tiene que ser superior a 50, con lo cual también tiene que tener color azul o azul verdoso o el que se quiera configurar. Estas son las condiciones básicas para entrar a largos. Se han de cumplir todas estas condiciones. Para una entrada a cortos, este sistema opera lógicamente a largo y a corto indistintamente. Para una entrada a cortos es lo mismo que hemos explicado, pero absolutamente a la inversa. Es decir, un corte bajista de la media de 4,18, etcétera, etcétera, todo por debajo de la media de 200 y los indicadores por debajo los dos de la línea 0.
Estamos en el mercado. ¿Cómo vamos a salir y de qué forma vamos a salir y el por qué vamos a salir? Esto es muy importante porque toda estrategia se diseña y se habla mucho de cómo se entra, pero a veces no queda claro cómo se sale. La estrategia tiene unas salidas perfectamente claras. Una es el cruce del precio con la media de 40 periodos, cuando el precio pierda a cierre de vela de un minuto la media de 40 periodos, y otra opción es que nos salte el stop, salto del stop loss. Normalmente esto sucede al principio de la operación, cuando se coloca el stop inicial, que hablaremos cómo se coloca también, lógicamente, porque una vez la operación está en marcha, lo más probable es que el stop se haya quedado atrás y el cierre sea por cruce de la media de 40 periodos. Aquí tenemos ahora un gráfico que nos explica una operativa ya básica, la que llamamos la operativa básica. Luego veremos por qué le llamamos básica. Vamos a ver. Primero, hay una entrada a cortos. Vamos a explicar por qué. En esta línea vertical de color azul nos indica la señal de entrada, que nos coincide, no sé si se ve bien, con un semáforo rojo, que es el indicador que automáticamente nos da el pistoletazo de salida a cortos. Observamos que la media corta de 4 periodos está por debajo de la media intermedia, recordemos, de color amarillo, por tanto se cumple esta condición. La media de color amarillo, aunque casi no se aprecia, ha cruzado ya a la de 40 periodos, segunda condición que le pedimos. El precio está por debajo de la media de 200, que es la de color lila, tercera condición que le pedimos. Y vamos a ver los indicadores. El MACD se ha puesto ya en rojo y el RSI está también en rojo. De hecho, el RSI ya estaba en rojo hacía 2 o 3 velas, pero el resto de indicadores todavía no lo indicaban. Bueno, aquí se podía aprovechar para comentar que el RSI es el indicador que normalmente nos anticipa mejor las señales. En este caso ya anticipaba que podía iniciarse este movimiento. Pero nosotros no lo confirmamos hasta esta. A partir de aquí estamos ya dentro, estamos cortos y vemos cómo las medias siguen en paralelo, el precio sigue bajando, sigue a nuestro favor, por tanto estamos obteniendo beneficio. Aquí hay una serie de recortes, sigue bajando, estamos en beneficio. En este momento de aquí, en la línea roja, como vemos aquí, hay una vela que nos cierra por encima de la media de 40 periodos. Hemos dicho que esta era la condición básica de salida. Por tanto, a cierre de esta vela, o inicio de la siguiente, a cierre de esta vela, hemos de cerrar la operativa. Independientemente de lo que digan los otros indicadores, independientemente de cómo estén las medias, independientemente de lo que nos indiquen los semáforos de entrada y salida. Lo que manda es el cruce de la media de 40 periodos. Vemos que en esta operación ha resultado positiva, pues habremos entrado sobre los 547 y tenemos una salida en 527, pues bueno, unos 20 puntos aproximadamente se habrían conseguido en esta operativa. Ahora veremos una entrada a largos, que la tenemos a continuación, marcada con el círculo y la línea vertical. Es una entrada a largos en el momento en que las tres medias están alineadas, el precio cruza la media de 200 y los indicadores también nos confirman que están alcistas los dos. Por tanto, el semáforo abajo de todo automáticamente nos da la señal de compra y al inicio, a la apertura de la siguiente vela, nosotros lanzamos la compra pues sobre los 547 aproximadamente. El precio hace una gran subida, sube más de 30 puntos, pero luego tiene un retroceso muy rápido también y aquí justamente hay un cierre de vela por debajo de la media de 40. Automáticamente cerramos la operativa con un beneficio menor de lo que podía haber sido, pero con un beneficio. Vemos que los indicadores no dicen nada, el MAC está en positivo, el RSI ha pasado ligeramente, pero nosotros tomamos la disciplina de cerrar
cuando la media de 40 está perforada. Gestión del riesgo. Ahora ya tenemos definida la estrategia, conocemos en qué consiste, sus indicadores, sus condiciones de entrada y sus condiciones de salida. Pero con esto nos quedamos cortos porque sabemos poco. ¿Cómo vamos a mover nuestra cuenta de capital? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Con cuántos contratos vamos a entrar? Etcétera, etcétera. Si no sabemos esto, nos hemos quedado a medias. Vamos a ver. Primera norma. Vamos a asumir un riesgo entre el 1 y el 2% del total de nuestra cuenta de trading. En función del volumen tendremos a disposición más riesgo o menos riesgo, pero nunca más del 2%. Nuestra recomendación es, para empezar, tomar como riesgo máximo el 1% de la cuenta de capital de la cuenta de trading. Vamos a poner ejemplo. Si nuestra cuenta es de 2.000 euros inicialmente, empezaríamos la operativa con el 1% de riesgo. Por tanto, el 1% de 2.000 son 20 euros por operación. Ni más ni tampoco menos. O sea, no vamos a operar con más de 20 riesgos de operación. Por tanto, si perdemos, perderemos 20 euros, pero tampoco vamos a entrar con menos porque sería una cantidad ínfima. Más adelante, si tenemos confianza en la estrategia y nos funciona y tenemos estadísticas fiables, cosa que también aprovecho para comentar que es imprescindible tener unas estadísticas perfectamente tabuladas de lo que es la estrategia o el sistema de trading. Hoy no lo vamos a ver porque el tiempo no da para tanto, pero en nuestro curso de operativa lógicamente se habla de todo esto mucho más ampliado. Entramos en estadísticas, en cálculos y conceptos de rendimiento de sistemas de trading, etc. Decimos pues de que si vemos que el sistema es fiable y lo estamos comprobando por nosotros mismos, podemos incrementar este ratio de riesgo hasta el 2%. Esto sería lo recomendable. Vamos a hablar ahora cómo colocamos el stop loss inicial, porque imagino que ustedes se lo habrán preguntado. Primero teníamos que definir el riesgo que íbamos a asumir. El stop loss inicial se coloca ligeramente por debajo de la media de 40, pero siempre con un máximo de 10 puntos. Si hay una operación en la que tenemos que entrar, ojo, porque ahora estamos hablando de una operación intradía en barras, en velas de 1 minuto. Esta estrategia o este control de riesgo está pensado para este espacio temporal de 1 minuto. El stop loss ligeramente por debajo de la media de 40 periodos con un máximo de 10 puntos. Si el movimiento del precio va a nuestro favor, tanto si estamos largos como si estamos cortos, el stop loss inicial se va modificando siguiendo la media de 40 periodos, es decir, va acompasándose a la media de 40 periodos, con lo cual ya lo estamos convirtiendo en un stop dinámico o lo que llamaríamos un trailing stop. El riesgo que vamos a asumir ya lo hemos visto. Otra pata importantísima de los sistemas de trading, y que aquí vamos a esbozar un poco, aunque sea por encima, es la gestión monetaria y el cálculo del tamaño de la posición. ¿Qué quiere decir el tamaño de la posición? Pues en índices, el contrato de la posición quiere decir saber con cuántos contratos podemos entrar a operar. El cálculo es el siguiente. Dado que el riesgo que podemos asumir, según hemos visto antes, es de 20 euros y el stop loss inicial lo tenemos como máximo a unos 10 puntos, pueden ser 8, pueden ser 7, pero nunca más de 10 puntos, podemos entrar con 2 contratos, lógicamente, porque si nos salta el stop y perdemos, perderemos los 20 euros. Nosotros tenemos hecha una calculadora de riesgo. Esta está incorporada al PDF, pero la vamos a ver en un Excel, que sería este, para poder llevar a término estos cálculos. Calculadora de riesgo y tamaño de la posición. Si nos vamos a la izquierda de todo, en esta casilla es donde hemos de colocar
el capital del que disponemos. Hemos empezado con 2.000 euros, el riesgo asumible es el 1%, como hemos dicho, por tanto, la calculadora nos dice que el riesgo que podemos asumir son 20 euros. Aquí tenemos un convertidor de euro-dólar necesario por si operamos con contratos en dólares, como luego veremos. En esta casilla de contratos con índices, es la que ahora, en euros, es la que ahora utilizaríamos si trabajamos con el Dow Jones en contrato 1 euro, 1 punto. El riesgo asumible es 20 euros, porque nos viene dado de esta fórmula de la izquierda. El multiplicador por punto, vamos a explicar lo que es. El multiplicador es la siguiente fórmula. En nuestro contrato utilizamos 1 euro, 1 punto. ¿Qué quiere decir? Por cada punto que se mueve el índice, nos va a favor o en contra en nuestra cuenta de pérdidas y ganancias 1 euro. El DAX, por ejemplo, que es otro índice que opera por la mañana, tiene un multiplicador de 5. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cada punto del DAX tiene un valor de 5 euros. Por tanto, si nosotros trabajáramos el DAX, aquí tendríamos que poner 5 y automáticamente veríamos que solo podíamos operar con 0,4 contratos, es decir, que con 2.000 euros no podríamos trabajar en el DAX. Entonces, esto simplemente lo explico, ahora no nos afecta, pero lo explico por si alguien en algún momento dado quisiera trabajar en otro índice. Ponemos un 1 y así lo entendemos mejor. El stop inicial lo colocamos en 10. Es posible que a través de las estadísticas a lo largo del tiempo veamos que nuestro stop medio, porque esta es una de las cosas que hay que calcular o evaluar en las estadísticas, es el stop medio que vamos utilizando. Supongamos que vemos que el stop medio lo ponemos en 8 puntos. Ponemos aquí un 8. Automáticamente esto implica que nuestra gestión de riesgo con el mismo capital y el mismo riesgo asumible podríamos entrar con 2,5 contratos. Bien, con estas variables ya podemos jugar un poco más. Supongamos ahora que nuestro capital disponible fuera de 4.000 euros. Ahora vamos a hacer ejemplos para que cada uno sepa calcular su gestión de riesgo y cómo calcular el número de contratos con los que puede entrar al mercado. Supongamos 4.000 euros. Bien, automáticamente con el mismo riesgo del 1% podemos ya asumir lógicamente 40 euros y si nos vamos a la derecha, este riesgo de 40 euros con un stop de 8 que hemos simulado ya nos permitiría entrar al mercado con 5 contratos. Si en lugar de 8 volvemos a poner 10 de stop inicial, serían 4 contratos. Es decir, podemos ir jugando con estas variables como nosotros consideremos oportuno. Imaginemos que ahora llevamos ya 6 meses en el mercado, que esta estrategia es favorable, nos da beneficio, estamos confiados y queremos subir el riesgo. Ponemos un 2 en el riesgo, podemos asumir 80 euros por cada trade, por cada operación, y vemos que el número de contratos ya nos sube a 8. Es decir, esta herramienta es muy útil porque hace que nunca nos pasemos del riesgo máximo recomendable en función de nuestro capital disponible y por otra parte, si vamos obteniendo beneficios o podemos aumentar nuestro porcentaje de riesgo, vemos cómo nos hace el cálculo de optimización del número de contratos con los que podemos entrar para no perder rentabilidad. Es decir, tan malo es entrar con más contratos de los asumibles, porque esto es suicida, como también es malo si tenemos un buen capital y un riesgo asequible, entrar con menos contratos. Si nosotros ahora mismo tenemos un capital de 4.000 euros, si estuviéramos entrando todavía con 2 contratos, no estamos rentabilizando al máximo nuestro capital. Bien, volvamos al ejemplo inicial. Ponemos 2.000 y ponemos un 1% y nos darían los 2 contratos. De pasada explico un poco lo de abajo porque luego volveremos a ello. Esto es lo mismo para acciones.
a la izquierda en largos y a la derecha en cortos. Vamos a la izquierda, lo explicaremos luego, pero en acciones, como también se puede operar con esta estrategia, es lo mismo. Hemos de efectuar muy bien el control de nuestro riesgo y la cantidad de acciones que podemos comprar en cada momento. De momento lo dejamos aquí y más adelante lo veremos. Seguimos con la exposición. Bien, esto está preparado, puesto en el PowerPoint y en el PDF. En la gestión monetaria tenemos otra herramienta muy potente que se puede utilizar y nosotros la recomendamos y no hay que olvidarla, que es el cierre parcial de posiciones. ¿En qué consiste? Si en cualquier momento de la operación estamos en beneficio y conseguimos llegar a 10 puntos de beneficio, lo que haríamos sería cerrar el 50% de la posición y pasaremos el resto a break-even, que es el precio de entrada. Break-even significa simplemente mover nuestro stop al precio en el que hemos entrado. El resultado es obvio. Nosotros habremos ganado 10 puntos con el 50% de la posición, es decir, con el 50% de los contratos que tengamos, y el resto, como mínimo, nos aseguramos no perder y seguimos dentro del mercado por si nos es favorable. Cuando decimos el 50% de la posición, si hemos entrado con 2 contratos vendemos 1, si hemos entrado con 4 vendemos 2, se entiende. Supongamos que el movimiento es favorable, continúa a nuestro favor y llegamos a tener en un momento dado 20 puntos de beneficio desde el momento de la entrada. En este momento cerraríamos otro 25% de la posición inicial, es decir, un cuarto. Supongamos que hemos entrado, como en el ejemplo anterior, con 4 contratos, habríamos ya cerrado 2, ahora cerramos otro al llegar a 20 puntos y el stop lo seguimos moviendo. El resto de la posición, lo que nos quedara, que sería un 25% de la inicial, ya no la tocamos más y la mantendremos hasta que nos salte el stop, que en ese momento ya no será un stop loss, no será un stop de pérdidas, de protección, sino que será un stop profit o un stop de protección de beneficios, lo cual es una situación que todos deseamos y muy cómoda. Habríamos vendido el 50% con 10 puntos, otro 25% con 20 puntos y el resto puede llegar hasta donde haga falta o hasta donde el mercado quiere, pero ya somos ganadores. Esto es una herramienta que la recomendamos mucho, que nos proporciona la gestión monetaria y que la finalidad es la siguiente. A veces nos encontramos, sobre todo en gráficos de minuto, que tenemos una operación favorable, que podemos estar con beneficios ganando, pero en un momento dado y ganando 10, 15, hasta 20 puntos, pero el mercado se gira de repente, se da la vuelta y nos echa por el stop. Y a lo mejor pues ganamos un punto o perdemos 3 o 4, pero hemos dejado de ganar 15 o 20 puntos. Esta situación pues deja cierta insatisfacción y psicológicamente es un poco frustrante, sobre todo al principio. Por eso es muy recomendable, cuando el mercado nos da posibilidad de ganar algunos puntos, irlos tomando. Sobre todo, repito, al principio y en función de lo que cada uno vaya viendo en sus estadísticas. No quiere decir que sea obligatorio, pero es una recomendación. Este sería un ejemplo gráfico de lo que acabamos de explicar del cierre parcial de operaciones. Una operativa con cierre parcial de operaciones ya más completa. Vamos a ver. Esta es la entrada inicial. Abrimos aquí. Las 3 medias las tenemos alineadas a la baja y los indicadores a la baja. Entramos aquí. La pregunta, o alguno se puede preguntar, ¿por qué no entramos antes? ¿Por qué no entramos aquí o por qué no entramos aquí? ¿O por qué no entramos aquí? Simplemente porque el stop, en este caso, como lo tenemos que poner encima de la media de 40, lo tendríamos situado a más de 10 puntos y consideramos que el riesgo, nuestro riesgo, no lo puede asumir. Por tanto, esta entrada la tenemos que, lamentablemente, despreciar. Hay un retroceso y hace que, teniendo el sistema a favor, el stop se nos acerque a menos de 10 puntos. Automáticamente en esta zona podemos entrar, nuestro stop inicial estaría aquí a 10 puntos de la entrada
nosotros habríamos entrado en el 4,75 aproximadamente y el stop inicial lo colocamos encima de la media de 40 en 4,85 en los 10 puntos de distancia. El mercado va a nuestro favor, vuelve a hacer otra onda bajista y muy rápidamente, ya al cabo de 3 o 4 velas, podemos hacer el primer cierre parcial porque llegamos a 10 puntos de beneficio. Cuando llega aquí, cerramos 2 contratos. Bien, esta apertura la hemos hecho con 4 contratos para hacerla más sencilla en cuanto a la explicación. Si se ha hecho con 2 contratos, la mayoría de plataformas permite cerrar medios contratos, con lo cual también lo podríamos hacer. Con 4 contratos aquí vendemos 2, cerramos 2, con más 10 puntos. Sigue el precio bajando muy rápidamente y en esta siguiente vela ya llegamos a más 20 puntos. Automáticamente aplicamos la segunda regla de esta gestión monetaria y cerramos otro contrato, es decir, el 25% de la posición inicial, que eran 4 contratos. Cerramos un contrato con más 20 puntos. Quiere esto decir que nos quedamos en este momento con un contrato solamente. Este contrato ya lo vamos a dejar hasta el final de la operativa. Sigue bajando el precio, sigue bajando, parece que se recupera y aquí empieza a recuperar haciendo un cierre de vela superior. Aquí lo hemos puesto este cierre aquí, pero en realidad este cierre podría haber ido de aquí. Depende de que le demos un margen de 2 o 3 puntos al stop por encima o cerremos de aquí. Es indiferente que hayamos cerrado aquí o aquí, estaremos cerrando sobre 430 aproximadamente, con 35 puntos de beneficio en este último contrato. El resumen de esta operación lo tenemos aquí a la derecha. El resumen de esta operación serían 2 contratos, que son los primeros que vendemos, con más 20 puntos, un contrato con más 20 puntos y el último contrato con más 35 puntos. Total de la operación son 75 puntos. A ver, en el bien entendido que estos 75 puntos se han conseguido con 4 contratos, por tanto estamos hablando de casi 20 puntos por contrato, unos 18,5, si no me equivoco, puntos por contrato, que es lo que nosotros hemos de ver. Teniendo en cuenta que hemos entrado con un stop, un riesgo inicial de 10 puntos, si conseguimos 18, casi 20, es una buena relación riesgo-beneficio. Esto sería la operativa ya más compleja y aplicándole gestión de capital. Evidentemente que ha habido momentos de la operativa que, claro, si lo hubiéramos sabido podríamos haber cerrado aquí con más beneficio, pero nunca sabemos lo que va a pasar en el mercado, por tanto, dejemos que el mercado sea el que mande. Bien, las cosas no son siempre tan bonitas y hay veces que la operativa se complica más. Esto sería un mercado lateral. El mercado lateral lo podemos ver enseguida porque la media de 200 de color lila está plana completamente durante todo este periodo. Vemos también que el precio y las otras medias van subiendo y bajando y se van cruzando constantemente. Vemos también que los indicadores suben y bajan de la línea 50, el MACD va subiendo y bajando de 50 y el RSI lo mismo, es decir, características clásicas de un mercado lateral. En estos momentos, esta estrategia se comporta con más dificultades y tiene momentos de pérdidas. Aquí vamos a verlo. Aquí el semáforo verde nos indica una entrada, nosotros entramos aquí sobre los 417 aproximadamente. En las zonas de color azul son entradas y las zonas de color rosa son salidas. Entramos aquí en el mercado, el precio sube, baja, cruza otra vez la media, en esta vela cruza la media de 40 periodos y bueno, cerramos la operación prácticamente a la par de lo que hemos entrado. Esto es un ejemplo de lo que hemos comentado antes. Si hubiéramos aplicado la gestión monetaria que hemos explicado, creo que teníamos 10 puntos en algún momento a nuestro favor. 4,17 como hemos entrado, efectivamente 4,27 lo teníamos por aquí. Aquí podíamos haber vendido la mitad de la posición y nos aseguramos algún beneficio. Pero bueno, igualmente no es una operación muy fácil.
Aquí no podemos hacer nada. Aquí el semáforo se nos pone otra vez verde, con lo cual entramos por aquí arriba en los 4.22 aproximadamente. Aquí sí que no llegamos a 4.32 por poco y nos hace cerrar por sistema. En eso hay que ser muy estrictos. Hemos de cerrar automáticamente en 4.20 y poco. Es decir, aquí perderemos 2 o 3 puntos, pero es una pérdida. Aquí el mercado se pone bajista, semáforo rojo y nos da una señal de entrada alrededor de 414. No nos da tiempo a tomar beneficios y aquí en 417 aproximadamente hemos de salir por salto de stop o por cierre de vela. Hemos perdido otra vez 2 o 3 o 4 puntos. Es decir, tenemos 3 entradas que no han sido del todo satisfactorias porque el mercado está muy lateral. Aquí parece ser que se vuelve a poner el semáforo en verde sobre 4.20 aproximadamente y efectivamente aquí hubiéramos llegado a 4.30 y ya hubiéramos tenido 10 puntos para coger y luego no sabemos lo que pasaría, pero queríamos explicarles con esta diapositiva, con esta imagen, este gráfico, que esta estrategia también tiene sus momentos de pérdidas, como podemos ver aquí, y que no siempre se gana, lógicamente. La ventaja es que las pérdidas son pequeñas, normalmente son pequeñas, y en cambio las ganancias en algún momento se cogen tendencias importantes y son mucho mayores. Bien, hemos hablado de los espacios temporales, hemos hablado de que lo podíamos utilizar en un minuto o intentaríamos utilizarlo en un minuto en el mercado haciendo operativa para que se pueda ver mejor cómo operar, pero lógicamente hay otros espacios temporales en los que se puede utilizar, como por ejemplo indicamos aquí en intradía en 5 minutos. En intradía más de 5 minutos es más complicado porque no da tiempo a formarse tendencias. Si utilizamos velas de 15 minutos o horarias, deberíamos emplear varios días para operar, lo que tampoco es descartable. En intradía en 5 minutos se puede operar. Otra operativa muy provechosa y que nosotros recomendamos mucho, se aparta del intradía, es en gráfico diario en acciones. En acciones, porque en gráfico diario tenemos comprobado que se comporta mejor que los índices y a la inversa, en acciones el intradía en 5 minutos o 1 minuto también hemos comprobado y lo tenemos hecho en backtesting de que no funciona de la forma que quisiéramos. Por tanto, en acciones hay que trabajar en diario. Esta es una operativa muy interesante, muy cómoda, muy fácil de llevar a cabo porque es la misma estrategia, pero solo hay que estar atento al cierre de cada sesión a final de día para ver cómo ha cerrado, moverle stop si es necesario y poco más. Y luego, claro, vigilar las entradas cuando encontremos entradas interesantes, que también explicaremos cómo buscaremos las entradas y irlo siguiendo cada día. Es una operativa muy interesante para acciones, muy cómoda y que me gustaría enseñar algunos ejemplos porque son muy interesantes. En definitiva, el resumen es que cada uno debe adaptarlo a su forma de operar, pero lo que es básico es que hay que mantener siempre los parámetros de riesgo y de gestión de capital adecuados. Es decir, si estamos operando en un minuto en contratos en CFDs sobre índices, es lo que hemos explicado antes. Creo que ha quedado bastante claro cómo hay que calcular nuestro riesgo y cómo hay que calcular el número de contratos, calcular las posiciones que podemos tomar. Pero en acciones es exactamente lo mismo. Luego lo veremos porque creo que vale la pena verlo. Es muy interesante. Hay que también controlar siempre el riesgo en función de dónde tengamos que colocar el stop y hay que saber calcular con cuántas acciones podemos entrar en cada momento. No podemos improvisar y decir, pues ahora voy a comprar 100 acciones o 200 o 1000. No, no, no. Hay que hacerlo en base a unos cálculos que es la calculadora de tamaño de posición que hemos visto anteriormente. Este sería un gráfico de acciones en diario. Esto es un ejemplo muy bonito, pero es un ejemplo. Vamos a ver. Semáforo verde,
Este día del mes de mayo nos indica señal de compra. Las medias están alineadas por encima de 200 y los indicadores también. La acción es Alcatel y compramos en 1,50 exactamente. A partir de aquí la acción tiene sus retrocesos, no llega a cerrar por debajo de la media 40, otro ascenso, lo mismo, otro retroceso, otro ascenso, otro ascenso, otro ascenso y finalmente a finales de octubre, no sé si se aprecia, hace un cierre claro por debajo de la media 40 en 3,21. Claro, comprando a 1,50 y vendiendo en 3,21, pues tenemos algo más del 100% de beneficio en un periodo desde mitad de mayo a mitad de octubre, pues que son 5 meses. Tenemos el 100% de rentabilidad en 5 meses. Pues es una grandísima operación con muy poco trabajo, porque solo hay que ir vigilando cada día, ir colocando el stop inicial aquí debajo de la media de 40 y paulatinamente irlo moviendo a medida que van pasando los días, irlo moviendo hasta que llega un momento que se cierra. Hay una cosa a tener en cuenta en acciones y es que es la siguiente. Aunque esto pueda parecer fácil, y bueno, claro, es que esto es una tendencia alcista y yo ya también sé hacerlo sin esta estrategia porque es una tendencia alcista y es muy fácil. Pero no es tan fácil porque aquí lo vemos un poco pequeño, luego lo veremos en gráficos más grandes. Hay retrocesos muy importantes como este de aquí, en donde no sé si se aprecia, pero hay 3 días de bajada con gap en cada uno de los 3 días, que bueno, esto asusta al más pintado. Entonces, a ver quién, si no tiene un apoyo en una estrategia muy clara y unas normas muy definidas, quién aguanta esto o dice, bueno, yo he comprado aquí en 1,5, pues me voy rápido y hago beneficios. Pues no, hubiera sido un error porque no hay motivo para salir de la posición, automáticamente recupera y reinicia la senda alcista. Esto no es tan fácil de hacer si no se dispone de una estrategia muy clara y unas normas de apertura y cierre de posición perfectamente establecidas. No hay nada que quede a la improvisación, sino que todo está estipulado y hay que seguir el plan de trading perfectamente. Aquí ahora ya entraríamos en temas de psicología que hoy no los podemos ver si los vemos en el curso de trading, en el curso de operativa, porque la psicología es la otra pata que nos falta para hacer un trading correcto. La psicología en este caso sería pues aplicar estrictamente las normas, aplicar estrictamente el stop, asumir que el riesgo con el que iniciamos la operación es un dinero, es un riesgo que lo podemos perder y no nos tiene que quitar el sueño, etcétera, etcétera. Pero esto de momento hoy no lo vamos a tocar porque el tiempo se nos echa encima y quisiera ir al mercado a ver cómo está, a ver si podríamos encajar alguna operación y si no seguiremos con acciones porque veremos ejemplos muy interesantes. Bueno, esto es tiempo real en el Dow Jones y lo que vemos es que esto está muy lateral, muy complicado de operar. El horario lleva una hora atrasada, es decir, aquí las 4 son las 5 nuestras. A partir de las 3 hubiéramos podido empezar a operar, pero no tenemos ninguna señal de entrada. Aquí tenemos una por el semáforo verde. Aquí hubiéramos podido entrar, pero esta entrada es fallida, porque entramos en 308 y este cierre de vela en 295 nos expulsa del mercado y además con pérdidas. Esta otra de aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos una entrada en 300, 301 y este cierre de vela en 297 nos expulsa. Bueno, es una entrada de 3-4 puntos, pero no cogemos ninguna tendencia. El mercado está absolutamente lateral. Nos ha vuelto a marcar una entrada aquí mismo en 303, 304. Ahora tendríamos que estar dentro del mercado,
pero estamos muy cerca del stop. Si queréis podemos intentarlo, podemos intentar entrar al mercado. Vamos a entrar con 4 contratos para que se vea mejor. Bueno, entramos en el mercado, aunque ha sido un poco tarde porque tendríamos que haber entrado aquí, pero bueno, estamos dentro. Lo que pasa, primero de todo, colocar el stop. Bueno, a ver, un momento, que se ha ido la pantalla. El stop ahora nos lo deja colocar y lo colocaremos a 10 puntos, algo por debajo, máximo 10 puntos aquí, nunca más de 10 puntos. Nos dice que está demasiado cerca porque, claro, depende de la plataforma. En estos IG es una plataforma que el stop nos lo deja colocar a 6, 7, 8 puntos. Tenemos otra operación, tenemos otra plataforma que podríamos recomendar, que es GKFX. Es una plataforma que tiene la ventaja de que el stop lo deja situar en cualquier lugar, aunque sea un punto, 2 puntos, los puntos que sea. Es un broker que se llama GKFX. Bueno, ahora parece que esto hay una vela que se despierta. Vamos a ver, vamos a marcar dónde tomaríamos beneficios. Nosotros hemos entrado en 309, pues en 319, aproximadamente aquí, podríamos, si tenemos suerte, cerrar la posición. Vamos a configurar esta línea para verla un poco mejor. Ponemos un poco más ancha. Vale. Si esto llegara aquí, automáticamente cerraríamos la posición. Entonces, vamos a minimizar un momento esto. Cogemos la plataforma. Vamos a ver, tenemos que abrir. Vamos a sacar el ticket en la ventana externa porque si no, no nos dejaría cerrar. Bueno, se nos ha ido. Vamos a ver si lo recuperamos. Vale, tenemos aquí a la ventana externa. Ponemos 2 contratos. Ya hemos llegado. Cerramos 2 contratos. Automáticamente acabamos de realizar el beneficio de 10 puntos y el stop lo movemos, tal como hemos dicho. Esto es break-even. Mover el stop, si nos deja, no nos deja. Bueno, vamos a ver otra vez. Ahora sí, ahora tenemos el stop colocado exactamente en el mismo punto de entrada. Es decir, en esta operación hemos realizado beneficio ya de 10 puntos con 2 contratos y, bueno, vamos a ver si conseguimos algo más, pero como mínimo eso ya lo tenemos. Si ahora el stop nos expulsa, ya tendremos algo. Vamos a ver, podríamos marcar el siguiente objetivo, que sería de 319 a 329, aproximadamente por aquí. Si el mercado nos acompaña, haríamos otro cierre parcial de operaciones. En este caso, de un contrato. Repetimos, hemos entrado con un contrato, hemos alcanzado la cota de los 10 puntos a favor, aunque hemos hecho la entrada un poco tardía, pero la hemos podido hacer. Hemos realizado beneficio de 10 puntos y en el mismo momento hemos subido el stop al punto de entrada para ya asegurarnos esto. Enrique nos pregunta, Enrique López, entiendo que en acciones no son 10 puntos. No, Enrique, ahora estamos en índices y concretamente en el Dow Jones y con la gestión de riesgo que he explicado. Cuando terminemos con la operativa, volveremos a las acciones y explicaremos cómo calcularemos el posicionamiento en acciones. Volvemos a sacar otra vez la... Vamos a ver, por si vamos a hacer otra venta. Hemos de sacar la plataforma. Vale, otra vez. Vale.
Estamos ganando 25 euros. Vamos a ver, sacamos el ticket de operación, ticket en ventana externa. Vale, tenemos el ticket aquí, aquí le ponemos ya un contrato. Si llegáramos a este punto, cerraríamos este otro contrato. Si no, tenemos que estar a la espera de lo que haga el precio. Vamos a, ya que estamos dentro, creo que vale la pena que esperemos un poco y veamos cómo se mueve el precio. Y vamos a ver si tenemos suerte y completáramos una operación de la forma que la hemos explicado en el gráfico, es decir, haciendo toma de beneficios de dos contratos, el 50% de la posición, stop colocado ya a nivel de entrada, con lo cual no hay pérdida, y ahora vamos a intentar hacer otra cierre parcial. Si tuviéramos la suerte de poder hacer otro cierre parcial, solo nos quedaría un contrato y este ya nos olvidaríamos e iríamos siguiendo el stop en la media de 40. De todas formas, esto está un poco parado, parece que ha subido, pero ahora le cuesta. Vemos que los indicadores nos van muy a favor. Aquí en el puntero veis el MACD está alcista y azul, lo cual nos va a favor, y el RSI también lo tenemos alcista y de color verdoso, azul, no sé lo que es. Quiere decir que en principio las medias están alineadas perfectamente. Ahora sí, tenemos la media de 200, la de tendencia larga, por debajo, la media de 40 periodos la tenemos encima, en la parte superior la de 18 y la de 4 que está siguiendo al precio. Vamos a ver, porque nos faltarían 5 puntitos para poder cerrar esta operación. Parece que está todo bien encarrilado. Ahora pega un tirón. Vamos a ver si tenemos suerte o si no, el mercado nos echará. Pero nosotros lo que es claro es que en este momento hemos de estar muy tranquilos. No tenemos que pensar de si el precio sube, si baja, si cierro, si no cierro. Nosotros tenemos nuestro plan de trading antes de entrar, lo teníamos claramente, ahora se va para abajo. Nuestro plan de trading lo teníamos perfectamente definido. Sabíamos antes de entrar lo que íbamos a hacer en todo momento y eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, ahora no pensamos, simplemente ejecutamos nuestro plan de trading. No vale pensar, uy, qué miedo, que esta vela, que nos echará. Bueno, si nos echa, nosotros ya tenemos nuestro beneficio. Y si se va para arriba, pues irá para arriba. Pero no vamos a pensar nada absolutamente. Hombre, realmente, si nos echa ahora, sería una pena que por un punto no hubiéramos podido cerrar la operación. Pero ya tenemos 10 puntos de la primera mitad. Ahora parece que estamos muy cerca de que nos expulse, pero está aguantando ahí. Vamos a aguantar un poco más. A ver, si cerramos la operación, iríamos a ver acciones y si no, esperamos un poco más aquí. Son las 5 y un poco más, pero creo que vale la pena que mantengamos un poco el mercado abierto. Y luego me gustaría ver el tema acciones, que creo que os va a interesar porque realmente creo que es lo que vale la pena. Más que el intradía, hombre, hay quien le puede gustar el intradía, pero es muy esclavo, psicológicamente es más duro y, bueno, para quien se inicia creo que con acciones es más fácil. Bueno, pues se acabó, el stop ha saltado. Por eso hay que tener siempre el stop puesto automáticamente, no dejarlo a la vista. Me refiero a hacerlo nosotros manualmente, sino tenerlo colocado. En este caso, a ver, quizá os preguntáis por qué el stop no estaba por debajo de la media de 40, que todavía estaríamos dentro. Vamos a ver, porque hemos aplicado un criterio que era que cuando nosotros conseguíamos 10 puntos de beneficio, que los hemos conseguido aquí, poníamos el stop en donde habíamos entrado para protegernos ya ese beneficio y que nadie nos lo quitara. En este momento parece que esto está corrigiendo
No sabemos, incluso puede ser que el mercado llegue luego otra vez a tocar nuestro objetivo que teníamos, irse muy arriba. No lo sabemos, pero de momento nosotros ya tenemos una operación hecha, hemos conseguido 10 puntos por 2 contratos, que son 20 euros, y bien, tenemos 20 euros, que es exactamente igual al riesgo inicial que estábamos dispuestos a perder. Hemos hecho una operación que se llama 1-1. Es decir, hemos conseguido 20 euros, con un riesgo inicial que pensábamos asumir de 20 euros. No es ninguna maravilla de operación, pero es una operación en beneficios y todas sean como esta. Es decir, que hay de mejores, evidentemente, pero tienen que haber muchas de estas porque si no, no funciona nuestra estadística. Aquí hay otra cosa que me gustaría comentar. Bueno, esta vela parece que va a cerrar por encima, con lo cual no ha lugar a lo que os iba a decir. Bueno, si recupera, pues entonces vamos a ver. Nosotros hemos entrado por esta zona de aquí de 309, quiero recordar, 309. Si no hubiéramos hecho esta toma parcial de beneficios en 319 cogiendo 10 puntos, podríamos encontrarnos ahora que habiendo entrado en 309, según cómo cierre esta vela de aquí, tal como está ahora, tener que cerrar a lo mejor a 304, 305 o el stop lo teníamos por aquí y estaríamos perdiendo 3 o 4 puntos y habríamos hecho otra operación fallida cuando con esta gestión de cierre parcial de operaciones hemos conseguido ganar. Y esto es muy importante, repito, ya tanto económicamente como psicológicamente, porque nos da más confianza y más tranquilidad en nuestro trading. Efectivamente, lo confirmamos, la vela, lo vamos a ampliar, la vela ha cerrado por debajo de la media de 40, con lo cual automáticamente tendríamos, y sigue bajando, tendríamos que haber cerrado. Gracias a haber cerrado con 2 contratos con 10 puntos, tenemos ahora 20 euros en nuestra cuenta, más que si no, tendríamos una pérdida. Bueno, yo no sé ahora mismo si vale la pena seguir un rato aquí o nos vamos a ver acciones, porque el mercado ha hecho esta subida, pero vuelve a estar en el mismo sitio y lleva totalmente lateral todo el rato. Podríamos ver la operación que sucedió ayer por la tarde, porque creo que vale la pena verla, porque ayer por la tarde hubo un movimiento muy fuerte. Vamos a ver. Aquí lo tenemos. Ayer por la tarde hubo un movimiento muy fuerte que con esta estrategia podríamos haber capturado. Bueno, aquí se ve claramente alineamiento de las 3 medias, indicadores muy bajistas. Aquí hay el cruce y aquí parece que hay un corte, no lo hay, aquí sí lo hay, pero claro, ya estamos desde 400, estamos a 340, o sea que hay 60 puntos, pero es que luego nos da otra entrada, por aquí nos da otra entrada, donde queráis, en zonas de 320 y nos hubiera echado en 266, o sea, aquí hay 70 puntos, aunque no lo parezca. Es decir, ayer fue un ejemplo claro de que esta estrategia, cuando se coge una tendencia bajista o alcista de verdad, se gana muchos puntos. Cuando está lateral, como estamos hoy, es muy difícil, es muy difícil. Ahora mismo parece que se quiera poner bajista. De momento tenemos este indicador bajista, este también, no hay semáforo, no tenemos permiso para entrar porque las medias no están alineadas. Podríamos ir a acciones y en todo caso volveríamos aquí a este mercado del intradía si nos interesa, pero para que no se haga tarde vamos a ver las acciones. Vamos a abrir la plataforma por real time, pero no esta, sino la por real time de cierre diario. Esta es la plataforma. Tenemos un espacio de trabajo preparado con la estrategia de triple cruce. Esta es. Entonces aquí, bueno, ya tenemos una acción. Estamos en Amadeus, una acción española
vamos a ver lo siguiente. Vamos a ampliar el gráfico. ¿Cómo lo vemos? Vamos a ver. Cogemos el año 2013, por ejemplo. Bueno, 2013. Aquí hay una entrada, inicios de 2013. Aquí hay una entrada, pues que sería fallida, pero por muy poco. Entraríamos en 18.40 y cerraríamos en 18.34. Bueno, una pequeña pérdida. Luego aquí vamos a ampliar un poco esto. Vale, aquí vemos la siguiente entrada. Entraríamos en este nivel de 20,25. El stop lo tendríamos aquí debajo de la media de 40. Esto nos salvamos. Repito, hemos entrado en 20.22 y aquí en esta vela es donde saldríamos del mercado, en 23,25. Vamos a hacer el cálculo. Hemos entrado aquí al inicio de la siguiente vela y nos salimos al cierre, bueno, a la apertura de la vela siguiente, lógicamente, saldríamos y habríamos conseguido, aquí a la izquierda se ve, un 15,87% de rentabilidad en 3 meses. Bueno, no es una maravilla, pero es una buena operación y rentable. A ver, Enrique López nos comenta que no se actualiza la pantalla. ¿Te refieres a que va lenta o de que no estás viendo el gráfico de Amadeus? ¿Nos podéis comentar si se ve el gráfico de Amadeus? Rafael dice que sí, que le llega. Enrique López sigue viendo el Dow. ¿Habrás perdido la conexión, Enrique? Bueno, vamos a ver. A José Núñez también a mí también le llega. Vale, pues entonces es un problema de Enrique López. Me oyes bien, pero no tienes imagen. A ver, mi compañero Germán Valderas está intentando de solucionarlo. Ok, seguimos. Esta operación es rentable. Vamos a borrar esto y seguimos. Borramos la regla. Vamos a ver. Seguimos año 2013. Aquí tenemos otra entrada, por ejemplo, que, bueno, da un ligerísimo beneficio, 25,08 y salimos en 25,26, prácticamente nada. Pero al día siguiente nos da otra entrada en 25,70, 25,70 y estamos todavía en el mercado. No ha habido ningún cierre. El stop lo vamos colocando, va siguiendo a una cierta distancia o esperamos a cierres, lo vamos colocando por debajo de la media de 40. ¿Qué quiere decir? Que en esta entrada que hemos hecho aquí, vamos a ver si colocamos la regla, esa entrada que hemos hecho aquí, actualmente a cierre de ayer, incluso bajando ayer, tendríamos un beneficio latente del 19% en 3 meses. Son operaciones y el stop lo tendríamos aquí con beneficio asegurado, lógicamente, inferior al latente, pero beneficio asegurado pase lo que pase. Son operaciones muy tranquilas, muy rentables cuando hay una buena tendencia. Y insisto que esto lo comentaba antes, si no se dispone de una estrategia como esta o como otras que puedan haber, hay momentos en que si nosotros hemos comprado Amadeus, nos hace dudar. A ver, Pepi pregunta cómo sabríamos las acciones a comprar para la gestión con, por ejemplo, 5.000 euros. Muy buena pregunta, Pepi. Ahora vamos a entrar en esto porque simplemente estaba explicando cómo se comportaban acciones y es básico, antes de comprar ninguna acción, lo que tú preguntas, con lo cual, o lo que usted pregunta, perdón. Con lo cual, ahora vamos a hacer un inciso y vamos a entrar en la calculadora de riesgo y de número de acciones a comprar. Simplemente era un comentario del tema psicológico. Si nosotros hemos comprado Amadeus y pensamos que esto es muy fácil y que, bueno, de que está alcista, si no tenemos esta estrategia u otra que nos sirva y no tenemos una disciplina, es muy difícil
aguantar psicológicamente una posición como esta. Aquí hay una vela alcista, luego vienen 3 bajistas, bueno, ya aquí nos hacen dudar. Hay otra alcista y luego vienen 1, 2, 3, 4, 5 días seguidos bajando. Y baja desde 27,90, desde 28, baja a 27. Pues claro, esto es fácil verlo ahora en el gráfico, pero cuando uno está dentro, y lo digo por propia experiencia, te coge el miedo, te cogen las dudas y tenemos tendencia a vender o a mal vender. Porque en este caso no hay ningún motivo para vender, esto sigue su tendencia alcista, luego este rebote tremendo y ahora mismo está haciendo un lateral. Ayer bajó mucho, no sé lo que hará hoy, puede bajar, aquí hay un hueco, puede venir a cubrir este hueco, pero nadie nos dice que tenemos por qué irnos hasta que nos perfore esta media de 40. Por tanto, el llevar un buen trading, una planificación nos ayuda muchísimo. Vamos a, bueno, podemos ver más ejemplos. Sí, podemos ver, aquí tenemos Bankia, Bankinter, bolsas y mercados. Bueno, lo mismo. Aquí tenemos una operación tremenda. Gamesa también lo podemos ver. Aquí tenemos una operación tremenda en donde entramos. Vamos a ver, un momento, entramos aquí aproximadamente y salimos al cierre de esta vela que es aquí. Pues aquí habíamos conseguido el 29% con bolsas y mercados en 4 meses. Una operación tranquila que nos da una rentabilidad muy fuerte. Vamos a ver cómo utilizamos, vamos a minimizar este momento y vamos a ver cómo utilizamos el cálculo de la posición. Para esto utilizamos la misma calculadora de riesgo que antes hemos visto. Vamos a poner el capital del que disponemos. Supongamos que sean 3.000 euros. Es, por decir algo, 4.000 euros podemos poner. En acciones se puede invertir algo más. El riesgo en acciones se puede subir, es más que intradía, hay menos riesgo en teoría. Podemos llegar hasta el 2%. Hay quien dice que más, pero prefiero poner el 2% y entrar en más de una acción. Con lo cual, podríamos asumir un riesgo de 80 euros. Vamos a ver. Es decir, lo máximo que queremos perder en una operación, aunque sean acciones, son 80 euros. Y ahora nos vamos aquí y vamos a ver precios de entrada, precios de stop y nos lo va a dar. Vamos otra vez al gráfico. No es este. Mira, al final el precio, después de vulnerar nuestro stop, ha llegado al objetivo. Pero bueno, ahora ya no nos sirve esto de nada. Vamos a ver esta acción, por ejemplo, de Amadeus, no, estas bolsas de mercados, que nos marca una entrada aquí. Pepi dice que está interesada en Gamesa. Pues bueno, vamos a cambiar la acción y nos vamos a Gamesa. No hay ningún problema, Pepi, vamos a Gamesa. Está cargando. Vale. Gamesa. Claro, Gamesa ha sido muy alcista el año 2013. Aquí dio una primera entrada que ya no, vamos a ver esta primera entrada, ya no se pierde. No, porque aquí no hay ningún cierre, por tanto no se pierde. Vamos a ver esta primera entrada. La entrada la vamos a marcar aquí. La entrada, este es el semáforo, por tanto la entrada nos la da, entramos a la apertura del día siguiente. La apertura es a 2.039 y el stop ligeramente por debajo de la media de 40, que podría estar en 1.81, 1.80. O sea, 2.039 y 1.80. Vamos aquí y ponemos precio de entrada 2.039, stop 1.81, 1.80 pongamos. Automáticamente la calculadora de riesgo nos dice que podemos comprar 335 acciones, que es una inversión de 682 euros.
Si trabajamos con CFDs, aquí hay las garantías que nos piden. Supongamos que compramos en un broker, en un banco, y las compramos al contado, pues nosotros, voy arriba un momento, nosotros con 4.000 euros de capital, si queremos asumir solo el 2% de riesgo, es decir, solo queremos asumir una posible pérdida si la operación nos va mal de 80 euros, podemos comprar 335 acciones que nos suponen una inversión de 682 euros. Ahora vamos a hacer, aquí podemos, cada uno puede jugar con lo que quiera. Si tiene más capital, puede poner más capital, o si quiere asumir más riesgo, más riesgo. En acciones se puede considerar que hasta un 5% de riesgo puede ser asumible. Eso depende de cada uno y de su experiencia. Podemos asumir hasta 200 euros. Para según quién, puede decir que asumir 200 euros es demasiado o el 5% de la cuenta es demasiado. Pero pongámoslo simplemente como ejemplo para que cada uno vea el resultado. Automáticamente podríamos ya entrar con 837 acciones con una inversión de 1.706 euros. Vamos a la situación inicial pongamos el 3%, 120 euros, entramos con 500 acciones. Este puede ser un ejemplo válido. Vamos a entrar con 500 acciones en Gamesa. Nosotros entramos, vamos a ver porque la salida está aquí. Nosotros entraríamos aquí, que era al día siguiente, aquí 203, y la salida la tenemos en esta vela que nos rompe la media a la apertura de la siguiente, que es exactamente aquí. Nosotros tendríamos que haber salido a 5 aproximadamente. La rentabilidad que habríamos obtenido es del 153% en 6 meses y 15 días. Es decir, que los 1.000 euros de inversión que habríamos efectuado ahora se habrían convertido en 1.500 aproximadamente. Bueno, 1.500 más los iniciales. Tendríamos ahora unos 2.500 euros de capital en 6 meses. Claro, esta operación es muy buena, Gamesa ha tenido un buen comportamiento, entonces ya queda en nuestra opción de este beneficio cobrarlo y llevarlo al bolsillo o acumularlo a nuestra cuenta de trading. Pues si nosotros acumulamos a los 4.000 que tenemos, los 1.000 y pico que hemos ganado, automáticamente aquí ponemos 5.500 y la próxima operación ya podemos asumir un riesgo de 165 euros. Esta es la forma de potenciar nuestra cuenta y nuestra rentabilidad. Vamos a ver, no sé si se ha entendido esta forma de calcular el riesgo. Vamos a repetirlo por si acaso. Vamos a repetirlo. Vamos a ver. Bueno. Este es el gráfico, lo borramos todo. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver. No sé. IAG, por ejemplo. Claro, hay entradas buenas, otras no tan buenas. Veamos la última, porque estaríamos todavía dentro del mercado. Aquí nos da entrada. Entramos en la vela del día siguiente, la apertura del día siguiente. La apertura del día siguiente es 3,57 y el stop justo en la media de 40, un poco por debajo, 3,48. Es decir, 3,53, apertura 3,57 y aquí 3,48. Vamos a ver. 3,57, 3,57, 3,48. Bueno, aquí, como ya hemos ganado dinero con Gamesa, lo hemos puesto. Vamos a volver a los 4.000. 3%, arriesgaremos 120 euros y en donde ponemos el stop, con esta calculadora nos permite calcular las acciones. En este caso tenemos un problema y es de que el valor de la inversión es superior a nuestra cuenta de capital. ¿Por qué? Porque el stop está muy ajustado. Entonces resulta que podemos comprar 1.300 acciones que valen 4.700 euros y nuestra cuenta es de 4.000. Entonces
lógicamente tenemos que reducirlo pues a 1000 acciones o a lo que consideramos oportuno, o entrar en CFDs, que con el 10%, con 465, sí podemos hacerlo. Tenemos la herramienta llamada CFD, que con mucha menos inversión, aproximadamente con el 10% de garantías, con 476 euros, nos permiten entrar en el mercado y comprar las 1300 acciones de AIG. Vamos ahora a ver qué pasaría aquí con esta acción. Hemos entrado aquí, hemos entrado en día siguiente aquí, y a día de ayer, de cierre de ayer, estamos con un beneficio potencial del 44% en 4 meses. Lo que es más importante es que el stop ha ido subiendo. Esto nos tranquiliza mucho porque a partir de 4 o 5 días ya no podemos perder dinero, pase lo que pase. Luego vamos consolidando beneficios y a día de hoy el stop lo tendríamos aproximadamente en 4,60 aproximadamente podríamos tener el stop o esperar un cierre. Si el mercado sigue subiendo, fantástico, porque nosotros no vamos a hacer nada, sigue subiendo. Si el precio se lateraliza un poco y hace un poco de receso, también nos conviene, porque la media de 40 por su propia fórmula sigue creciendo, sigue subiendo, y nuestro stop, por tanto, sigue subiendo, con lo que vamos consolidando beneficios. Pero en este momento la acción de IAG nos daría un 44% de beneficio, lo cual sobre 4.000 euros pues son 1.500 euros aproximadamente otra vez. Pepi pregunta qué espacio temporal recomienda para acciones. El espacio temporal que recomendamos para acciones es el diario, que es exactamente este gráfico que tenemos, el gráfico diario. Cada vela es un día y es el movimiento de un día. Vemos abajo, estamos hablando de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero 2014, y es un día. Abajo vemos los días. Cada vela o cada barra es un día. El espacio temporal que nosotros recomendamos para acciones, y esto ha sido probado en estrategias de bolsa haciendo backtesting, es que funciona esta estrategia o este sistema, nos funciona perfectamente en simulaciones en diario. Hay que tener presente también de que también hay pérdidas. Vamos a ver si buscamos alguna operación con pérdidas, porque si no, va a parecer que solo ganamos, y no es verdad. Vamos a ver. Aquí hay una entrada, esto nos marca una entrada, entramos a la vela del día siguiente sobre los 2,95, estamos en el mercado y aquí nos cruza a 3,12. Bueno, pues sí, hemos ganado un poquito. Aquí hay otro movimiento muy alcista. No es que estoy buscando alguna pérdida, porque si no, vamos a ver aquí que hay una entrada a cortos en 1,89 exactamente, y aquí nos saca del mercado a 1,93. O sea, hay una ligerísima pérdida, pero hay pérdida también. Entonces, este sistema, como todos, y concretamente lo que requiere es hacer estadísticas, hacer pruebas. Si uno quiere no invertir dinero, hacerlo en un gráfico, apuntándolo, haciendo las estadísticas y viendo por sí mismo de que esto funciona o no funciona. Hacer las estadísticas y ver que cuando hay pérdidas son pequeñas o son asumibles, y además, si se hacen las cosas bien y se compran las acciones que se compra, como hemos calculado cuando Pepi ha preguntado y hemos utilizado la calculadora de riesgo, esa es la fórmula para saber el número de acciones que compramos, y asumimos la pérdida de esas acciones. Cuando hay beneficios, siempre veremos que las operaciones con beneficios, dicho beneficio es muy, muy, muy superior a la pérdida. Esta es la clave de este sistema. Que a igualdad, pongamos que sea 50% beneficios y pérdidas, la relación de beneficio contra pérdida puede ser del 2:1 o del 3:1 o incluso más cuando hay tendencias tan alcistas como estas que hemos visto.
Enrique López nos dice, ¿el cierre parcial en acciones también es de 10? Bueno, buena pregunta. En acciones también se puede hacer cierre parcial. Lo que pasa es que el cierre parcial no es de 10. O sea, el cierre parcial en acciones, si lo quisiéramos hacer por conservadurismo o para proteger beneficios, sería lo mismo que hacíamos en el intradía. ¿Qué hacíamos en el intradía? Asumíamos un riesgo inicial, que era donde colocábamos el stop, que eran 10 puntos. Cuando conseguíamos 10 puntos de beneficio, cerrábamos la mitad. ¿Por qué? Porque era cuando teníamos ganado nuestro riesgo inicial. Pues aquí haríamos lo mismo, pero diferente. Vamos a ver, si ponemos la calculadora de riesgo, supongamos que este ejemplo de 4.000 euros al 3%, nosotros estamos asumiendo 120 euros. Por eso nos permite entrar con 1.333 acciones. El movimiento es de 3,57 a 3,48, o sea que es muy poco, es 0,09, es que hemos puesto un ejemplo muy pequeño. Entonces, claro, el ejemplo conservador sería, si el precio llegara a 3,57 más 0,09, tanto como decir, tendríamos 120 euros de beneficio, podríamos cerrar parcialmente la mitad o lo que quisiéramos. En acciones no lo recomendamos tanto, pero sí que se pueden hacer también cierres parciales, pero no 10. O sea, 10 en este caso solo nos sirve para puntos, que son puntos en índices. En acciones sería en función de porcentajes, en todo caso, porcentaje de precios sobre stop o en euros, con las acciones si son europeas nominan en euros y si son americanas en dólares, como es lógico, pues en función de la distancia al stop podemos tomar beneficios. Esto sí que lo podemos ver y tampoco es descabellado porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. En esta entrada de aquí, estamos muy junto a la media de 40, tenemos el stop muy cercano, o sea, nos permite apalancarnos mucho porque el riesgo que hay es muy pequeño, por lo tanto, la fórmula nos permitirá apalancarnos mucho. Hay una subida muy fuerte desde la zona de 3,20 a la zona de 3,80, que aunque no lo parezca, esto es un porcentaje calculado así rápido, del 20% en 22 días, que hombre, esto ya cada uno tiene que evaluarlo con sus estadísticas, pero si estás ganando el 20% en 20 días, yo no digo que no haya que tomar beneficios parciales. Por un motivo, porque puede haber un retroceso importante, como aquí lo hay, que nos obliga a cerrar en zonas de 3,34. O sea, muy inferior al 3,84. Entonces nunca sabemos cuándo va a haber un retroceso. Entonces, asegurar una parte del beneficio no es descabellado y no es ninguna mala idea. Bueno, vamos a ver otra pregunta. Gracias a ti por preguntar. Vamos a ver alguna acción más. Podríamos ver acciones americanas. No sé, por ejemplo, vamos a ver alguna acción americana. Ahora estamos en una tabla española, pero podemos buscar una tabla americana. Las Vegas Sands, esto nos sonará a todos, que son los del famoso casino que tenía que hacerse en Madrid. Una acción, pues vemos que muy alcista también desde septiembre. Tendríamos una operación magnífica en septiembre. Entrando aquí, vamos a ver, entrando al día siguiente del semáforo verde, entrando aquí, y estaríamos todavía en el mercado, a pesar de que lleva 3 días en bajada. A día de ayer estaríamos ganando un 38,9% en 4 meses. Fantástica operación. Vamos a ver otra. Perdón, borramos esto. Vamos a ver si sale alguna mala también, no sé, a ver esto. Johnson. Bueno, esta es una... Bueno, aquí vemos más laterales. Aquí hay una entrada, vamos a ver. Semáforo aquí a inicio de vela. Aquí inicio de vela y nos saca aquí. Bueno, el 3% en un mes. A ver, no es malo, pero no es ninguna maravilla, pero tampoco es una mala operación.
Luego nos vuelve a dar entrada. Todo este periodo de tiempo que vemos que no hay semáforo, no hay entrada. ¿Por qué no hay entrada? Porque las medias no están alineadas. Vamos a ver, lo explico un poco para repasar conceptos. La media de 200 nos marca de que solo podemos ir a largos. Esta era la condición que teníamos. Por tanto, aunque aquí vemos que hay una entrada a cortos, se alinean las tres medias cortas y los indicadores, como es contratendencia, porque la tendencia principal es a largos, la vamos a desechar. Y efectivamente, es una entrada que no nos hubiera producido nada. Aquí tenemos otra. Aquí la apertura de esta vela y nos expulsa del mercado aquí abajo. Esta será una pérdida del 0,50% en un mes. Por tanto, es otra operación que no es favorable. También me gusta que veamos algunas operaciones de estas, porque si no parece que esto es demasiado fácil, y no lo es en absoluto. El semáforo verde se nos ha puesto hace 3 días en situación de compra, por tanto teníamos que haber abierto aquí y ahora estaríamos en 94,6 comprados y el stop aproximadamente en 92,50. Y ahora en estos momentos sufriendo, porque no sabemos si esto va a ir arriba o si va a ir abajo. No lo sabemos. En ningún momento de los que entramos sabemos lo que va a suceder. Pero estoy viendo aquí a principios de año otra subida tremenda. En este valor Johnson & Johnson desde aquí hasta aquí. 18% en 4 meses. Es decir, aunque nos parezca que ha sido un valor no muy bueno, si al final vemos el cómputo de todo el año 2013, ha dado beneficios, porque esta sola operación del 18% ya nos compensa aquellas dos menos buenas o estas dos menos buenas o la que podamos hacer ahora. Esta es la clave de esta estrategia, de tener un buen beneficio cuando hay tendencia, aprovecharlo, no asustarse y continuar con él. Bueno, me gustaría comentar el último tema porque vamos ya muy mal de tiempo y nos hemos alargado demasiado, que sería una pregunta que a lo mejor os hacéis. ¿Y cómo encuentro yo acciones para comprar? ¿O cuándo sé yo? Porque hay miles de acciones en el mundo. No voy a estar todo el día rastreando los mercados. Bueno, ProRealTime, por suerte, y otras plataformas, tiene una herramienta que se llama ProScreener, que es un rastreador, como dice la palabra, de acciones, que lo que hace es buscar acciones que cumplan unos requisitos determinados. Estos ProScreeners es este cuadro que tenemos aquí abajo, que pone ProScreener, lo tenemos ya programado para el triple cruce bajista, en este caso, 4,1840. Hay infinidad de ProScreeners, pero hay que programarlos, hay que conocer el lenguaje de programación. Entonces, en estrategias de bolsa, esto lo hacemos. Tenemos hechos estos ProScreeners de esta estrategia y de todas las que explicamos en el curso de operativa. Y precisamente los ProScreeners es una de las partes fundamentales que explicamos en el curso de operativa. En este caso, podemos lanzarlo. Vamos a lanzar el ProScreener. Ya veis que tenemos muchos. El cruce bajista, triple cruce bajista, he perdido el triple cruce bajista 4,18. Lo hemos lanzado, hay que seleccionar el mercado, lo ponemos en Estados Unidos, siempre aparecen más acciones en Estados Unidos, y nos han aparecido estas acciones. Las podemos ordenar por volumen para buscar las más líquidas. Están ordenadas por volumen y clicando aquí nos van apareciendo los gráficos de estas acciones. Esta es una acción en la que a día de ayer al cierre nos aparece el semáforo en rojo. Quiere decir que cumple las condiciones óptimas para una entrada a cortos a la apertura habría sido de hoy y un stop ligeramente por encima de la media roja, que es la media de 40 periodos. Bueno, este es el aspecto que tiene. Hombre, no lo sé, pero tiene aspecto de caer más que otra cosa. Vamos a ver otra.
tiene cierto parecido con la anterior. Otra también se parece mucho, esta quizá es mejor porque tiene más definidas la bajada, tiene el primer impulso de la bajada, ha hecho una corrección, no ha podido superar la media de 40 periodos y parece que reinicia la bajada. El semáforo se nos pone en rojo, quiere decir que directamente hoy a la apertura entramos con el stop aquí. ¿Con cuántas acciones? Pues lo calcularemos de la forma que hemos indicado. Según el precio de la apertura que tengamos hoy, sabiendo que el stop lo tenemos que poner sobre los 16,80 aproximadamente, sabremos el número de acciones con la que entramos. Y luego ya hay que ir siguiendo cada día e ir viendo lo que hace esta acción. Por ejemplo, en su momento, lo que estoy observando de todas formas, que esto sería una reincorporación, porque esta acción dio entrada aquí en el primer semáforo. Siempre la primera entrada es cuando hay un cambio de verde a rojo. Esta dio entrada aquí, en esta zona de 17,26, ha bajado, ha subido, pero no nos ha echado del mercado. O sea, de hecho, si alguien hubiera detectado esta entrada aquí, estaría dentro del mercado ya con un buen beneficio y con posibilidades de mantenerlo. Esto sería una reincorporación, pero que también es factible, etcétera. Aquí van saliendo todas las acciones del mercado americano que a día de ayer nos cumplen los requisitos. Luego nosotros ya podemos escoger la que más nos guste, la que nos parezca. Esta, por ejemplo, la veo muy lateral, entonces quizá no sería la más indicada. La que veamos más bajista, podemos entrar. Esta parece una buena operación, que también nos hubiera dado entrada por aquí, etcétera. Podríamos ponerlo en alcista. Bueno, podríamos hacer una cosa. Como el mercado español ya ha cerrado, vamos a ver si nos da alguna acción en el mercado continuo español, acciones en España. Seleccionamos este mercado, lanzamos el screener, está buscando y no ha encontrado ninguna. Es decir, no hay ninguna acción a día de hoy, en el mercado continuo español que nos cumpla estas condiciones. Vamos a ver si en el Nasdaq, por ejemplo, el Nasdaq seguramente tampoco ha dado ninguna acción. Es decir, nos está encontrando acciones en el NYSE, que es el mercado general de Nueva York. Podríamos buscar la alcista, versión alcista. Esto es el Nasdaq versión alcista. Vamos a ver, teníamos seleccionado, no, el NYSE. Versión alcista. Vamos a ver. Vale. Semáforo verde nos da una opción de subida. Es una acción que en el pasado se ha comportado bastante lateral. Si encontráramos algo mejor, podríamos cogerlo. Esta parece mejor porque ha tenido un periodo en el que nos ha dado un beneficio. Parece que ahora ha corregido y vuelve a estar en posición compradora. Estamos en el mismo caso de antes. Esto es una reincorporación porque aquí dio señal de compra, está bajando a la media, se apoya y parece que quiera subir otra vez. Bien, esto es el ProScreener, que es una herramienta muy potente. Pensemos que en el NYSE hay alrededor de más de 5.000 acciones, con lo cual, con un solo clic, como habéis visto, estamos rastreando automáticamente 5.000 acciones en cuestión de segundos y nos presentan oportunidades fantásticas de poder hacer trading. Esto, hacerlo a mano, es absolutamente imposible. Luego podemos hacer lo mismo, podemos intentar, vamos a ver si en el mercado inglés, por ejemplo, aquí hay todos los mercados, tenemos, vamos a ver, el mercado inglés acostumbra a tener buenas oportunidades, el London Stock Exchange, lo lanzamos, alcista, bueno, fíjense todas las acciones que aparecen, seleccionadas por volumen. Aquí hay una alcista, ha hecho una vela muy fuerte alcista y parece que al romper esta resistencia se va hacia arriba. Vemos que esta acción en el pasado nos podía haber dado una buena alegría desde este momento hasta aquí. Es decir, también ha sido una acción alcista desde aquí hasta aquí, beneficio del 51%.
en 3 meses. Por lo tanto, lo que hay que hacer es esto, ir buscando oportunidades y si se confía en el sistema, si se ha probado antes, si se ha comprobado en demo, se ha comprobado en papel y lápiz o en gráficos y creemos en él o con pocas acciones, pues hay que lanzarse al mercado con él. Bueno, en principio esto era todo lo que queríamos explicar. Entonces, no sé si hay alguna pregunta más. Si no hay ninguna pregunta más, ya empezaríamos a despedirnos. Recordarles que en Estrategias de Bolsa tenemos preparados, impartimos unos cursos. Hoy ha sido un seminario de iniciación al curso de operativa, pero tenemos un curso completo muy interesante de análisis técnico, online o presencial de 16 horas, para iniciarse en análisis técnico. Luego es interesante complementarlo con las velas japonesas porque dan una visión muy diferente al análisis técnico convencional occidental. Y luego estaría el curso de lo que hoy hemos visto, pero lógicamente muy ampliado, mucho más trabajado de operativa, con muchas más estrategias un poco más complejas, con más indicadores. Entraríamos en temas de psicología, gestión de capital, muchas cosas que hoy screeners. Entonces en los cursos damos los códigos de los screeners para que ustedes los tengan y los puedan trabajar y etcétera. Luego, aparte de los cursos, también estamos haciendo webinars o seminarios online gratuitos, como el de hoy. El próximo se impartirá en febrero, concretamente el 11 de febrero, por mi compañero Germán Valderas, y tratará sobre la plataforma ProRealTime, que es esta que hemos estado utilizando hoy durante todo el día. Entonces ahí veremos todo lo que se puede hacer en ProRealTime. Configuración de indicadores, incluso creación de ProScreeners, etcétera. Es decir, todo lo que permite, todas las herramientas que permite la plataforma y que es muy interesante conocer. Pues bien, si no hay ninguna pregunta más, iremos finalizando y muchas gracias a todos por la asistencia y por la paciencia porque esto se ha alargado mucho más de lo previsto. Así pues, si no hay ninguna pregunta más, vamos ya a finalizar. Muchas gracias.